Y nos encontramos ya en el tema central de un programa que se planificó diferente y que va a ser diferente. Es un coloquio, es un conversar sobre cuando venga el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo de Dios. ¿Encontrará fe en la tierra? ¿Por qué? Porque nosotros pues vemos que tantas cosas están sucediendo y que todo está tan diferente, que nuestra sociedad está partiendo de valores realmente que no son valores. Y nos preguntamos, ¿realmente qué vamos a guardarle a Jesús cuando regrese nuevamente? Y para esto, pues nosotros tenemos que retomar y definitivamente cuestionarnos sobre nuestra fe. ¿Y qué es nuestra fe? Si nuestra fe precisamente es la que es atacada. ¿Y cómo es atacada? De tres formas. Atacada la palabra de Dios, como la Biblia, atacada la iglesia en sí, que es lo que compone, lo que conforma, todo lo que conlleva, y ataques a los hombres de Dios. En esta ocasión vamos a hablar del ataque a la palabra, y para ello pues tenemos en esta mesa tan interesante a nuestro diácono Ramón Alfonso y también a nuestro querido Alex Rodríguez, que ambos son parte de Siguiendo sus Huellas. Benito está también con nosotros, también por supuesto. Me han traído a la mesa para poder compartir con todos ustedes. Y hoy pues vamos a empezar. Alex, nuestra fe, si nosotros hablamos de qué le vamos a guardar a Jesús cuando Él regrese, pero si nuestra propia fe es tan atacada, señalada, y no solamente eso, es justiciada todo el tiempo. ¿Qué tú dices, hablando en lo que es la palabra, el ataque a la palabra de Dios? A la palabra de Dios, a ver, hay un ataque que es cientifista, ese es el ataque cientifista. Cuando no se tiene el elemento de la fe, cuando no se cree en Dios, la palabra viene a verse de una manera cientifista. ¿Y qué es una mirada cientifista? Es cuando la gente lee la palabra buscando errores, buscando que no hay concordancias, buscando vacíos históricos. Estudiándola como una literatura. Estudiando un libro más, ausente del elemento de la fe. Eso lleva a que esa mirada cientifista reduzca el misterio. Cuando se reduce el misterio, cuando se reduce el elemento redentor y el elemento salvación, pasa a ser un libro más que se debate. Okay. De hecho, la iglesia en un tiempo tuvo que enfrentarse a eso, y ahí fue donde salió lo de la inerrancia bíblica, y empezó a verse que la Biblia no posee en sí el error, porque no es un libro histórico. Si fuera un libro histórico, se puede leer científicamente, pero es un libro de fe, y solo se lee y se entiende desde la fe. Entonces, la mirada cientifista va a relativizar, va a reducir, va a menosvalorar el contenido de aquí, porque se necesita la fe definitivamente para leerlo. Y de allí van a surgir pues todos los ataques del mundo. Ramón, ¿cuáles son los ataques a la palabra de Dios, a la Biblia, más comunes? Los ataques que se dan más principalmente son ataques cuando se habla los relacionados con los dogmas de fe que hay, pero también los ataques que se producen mediante ¿qué? Una persona hoy agarra la Biblia, comienza a leer e inmediatamente comienza a predicar sin conocer nada de ella, y entonces comienza a decir cosas que la Biblia no dice. Entonces ahí se comienza a atacar, porque dicen, no, los cristianos hablan de la Biblia, pero no son los cristianos, son una persona, Pedro, Juan, que agarró la palabra y comenzó a hablar ahí sin conocer nada. ¿Pero eso ocurre en nuestra iglesia católica, Ramón Alfonso? No solamente en la iglesia católica, ocurre y va a ocurrir siempre, pero también sobre todo en otros grupos religiosos que se fundamentan propiamente de la Biblia. Sí. Hay personas que aceptan una conversión de un día a otro y comienza tú ves sin saber leer ni escribir. Tú lo oyes hablando de la Biblia y con una Biblia en sus manos, pero esas personas no saben leer. ¿La Biblia es para gente inteligente, gente que sepa razonar? San Agustín dice que la Biblia tiene que estar acompañada de una iluminación del Espíritu Santo. Okay. La Biblia es una palabra de Dios para hombres y mujeres de Dios. Y se va a revelar ahí lo que Dios quiere que se revele, de acuerdo a la condición de cada persona. No es lo mismo un intelectual en el saber humano que una persona que no sabe nada. Okay. Entonces, Dios se va a adecuar en su revelación mediante la capacidad que tiene cada persona. Eso es muy importante cuando dice Ramón Alfonso de que Dios se va a adecuar según mi capacidad, porque mucha gente debe estar preguntándose ahora mismo, pero yo no soy un letrado, yo no tengo una licenciatura para poder entender la palabra de Dios. ¿Cómo Dios, Alex, nos da la capacidad de entendimiento para poder adquirir la fe? Dios es sabio y tiene una estructura que se llama iglesia.
se llama magisterio, se llama hombres que han estudiado, se llama hombres que se han metido 5 y 7 años a estudiar esto para podernoslo explicar. De hecho, cuando alguien va a estudiar la Sagrada Escritura dura 5 años en Roma o en un lugar, en una universidad. Tiene que estudiar la cultura, tiene que estudiar el griego, el arameo, tiene que estudiar luego la palabra para luego poderla interpretar. Entonces, a mí, como decía Ramón, me cuestiona no tanto leer la Biblia, porque Dios habla a quien sea en su personalidad. Me cuestiona siempre la interpretación. Cuando yo escucho situaciones como que se va a acabar el mundo, cuando yo escucho situaciones como que es prohibido comer cierto elemento y que la Biblia, de hecho una vez me encontré con un joven que tenía una barba larguísima y el cabello largo, y fue que leyó un libro del Antiguo Testamento y él dice que sintió un llamado a vivir así. Entonces, esa mala interpretación lleva a cometer errores y a confundir. Y la Biblia hoy se está usando de manera irresponsable, y me atrevo a decirlo, de manera irresponsable. Cualquier persona toma un texto, saca 15 enseñanzas, lo convierte o en un mensaje de superación, o en un mensaje de negociación, o lo usa para un mensaje personal, catastrófico. Y ahí sí me preocupa o vender algunas partecitas como un evangelio de prosperidad. Exacto, como que... Incluso hay personas, hay presidentes que han tomado textos bíblicos para justificar guerra. Entonces se va haciendo todo y se está olvidando lo que es la pedagogía de Dios. Así como un pedagogo el que acompaña a la persona en su formación, Dios tiene una pedagogía, va dando una revelación que va haciendo por evolución, por parte. Entonces, si una gente no va por el proceso entero, imagínate que una gente comienza a estudiar medicina, comenzó esta semana y ya mañana quiere estar operando, ¿qué pasa? No puede, no tiene los conocimientos, tiene que agotar un proceso de formación durante varios meses, varios años y varias formación de distintos profesores. Y eso pasa con la Biblia, que va en un proceso evolutivo la fe mostrándose. Si tú te quedas con el pedazo de atrás, no te queda con la enseñanza bíblica, te queda con un texto histórico que habla de una verdad, pero que te quedaste atrás. Nosotros escuchamos lo que estábamos hace un momento mencionando, pudimos escuchar a Alex decir que hay personas que lo toman, que ataque a la Biblia porque lo considera un libro literario, ¿no? Un libro escrito por hombres. De referencia, un libro de referencia. Un es un ataque muy común decir, eso lo escribió un hombre, eso lo escribió, o sea, decir quiénes eran ellos para elegir los libros que allí van a estar y los que no. Entonces, ¿cuáles otros tú recuerdas enumerados así para poder cerrar este segmento? ¿Y cómo se pueden manejar estos ataques? O sea, estamos hablando, también mencionaste el asunto del fin del mundo, que eso sale mucho de la Biblia. Estamos hablando de lo que se come y lo que no se come. Estamos hablando también, yo lo menciono, lo del sábado y el domingo. De los elegidos. Exacto, y los 144,000. O sea, ¿y cómo combatir esto? Yo diría que los ataques son, el primero y el más peligroso es el cientifista, porque quita todo dogma y toda fe. Y cuando la gente empieza a leer eso así, o escuchar a alguien que lo lea así, minimiza su experiencia de Dios. El otro es el milenarista, cuando la Biblia se convierte en algo para asustar, para amedrentar y para querer convertir por el miedo. Otro ataque es usar la palabra a mi favor, como decía Ramón. De hecho, George Bush en un tiempo dijo, Dios no es neutral. Ustedes saben que hay una guerra entre las culturas, ¿no? Y entonces esa palabra, eso que él pronunciaba desde Dios, es más, Dios está a mi favor y nosotros tenemos el control de Dios y el poder. Entonces, esos son los 3 ataques. ¿Cómo se vence eso? Nosotros como creyentes tenemos que basarnos en la experiencia. Ni la filosofía, ni el mayor teólogo, ni el mayor científica puede romper la experiencia tuya. Ese momento de encuentro con Dios hay que tenerlo en la memoria muy claro, porque es el hecho de fe personalizado, único, individualizado. Y desde ahí empezar a alimentarlo con una sana lectura de la palabra. Y hay que tener director espiritual. Yo siempre veo que necesitamos tener a alguien que nos guíe, que nos ayude, alguien que nos lleve a entender lo que no podemos entender y aplicar lo que Dios nos permite aplicar. Entendí, Benito, discúlpame, que este segmento vamos a continuar en el próximo, pero en este segmento, entendiendo ya que nosotros estamos aquí hablando de los ataques a la palabra de Dios, o sea, no es un libro, es la palabra de Dios. Como decía la hermana Glenda, es la palabra de Dios que muerde, que ama, que abraza, que regaña.
Y es a esa la palabra que nosotros nos estamos refiriendo, no simplemente comentarios de hermanos separados, de protestantes, lo que dicen de ella, no son los ataques para desmentirla a la palabra de Dios. En este segmento estuvimos hablando sobre los ataques a la palabra de Dios, porque estamos preguntándonos, ¿qué encontrará en cuanto a fe se refiere nuestro Señor en su segunda venida? En el próximo segmento vamos a hablar de otra forma de ataque a la iglesia, a la formación de iglesia, desde que Jesús nos dejó hecho iglesia, porque fue Él que hizo esta iglesia. Espera el próximo segmento.